determinar primero las componentes del vector PQ. Segundo, el módulo del vector PQ. Hola, buen día. ¿Lo copiaron? Me faltaron las coordenadas de los vectores. ¿Me las podrías repetir, por favor, profe? Si puede repetir el ejercicio. El ejercicio, dado el punto P, de coordenadas 3, 7, y el punto Q, de coordenadas menos 5, 8, primero, hallar las componentes del vector PQ. Segundo, hallar el módulo del vector PQ. Bueno, a ver cómo se hace. Haces el vector Q, o las componentes del vector Q, menos las componentes del vector P, que en este caso sería 8, no, sería menos 5, menos 3, y después 8 menos 7. Sí, una aclaración. PQ son puntos, no vectores. ¿Sí? Así. Para sacar las componentes del vector PQ, hacemos XQ menos XP, primer componente, I sub Q menos I sub P, segunda componente. Como vos dijiste, sería menos 5 menos 3, primer componente, y 8 menos 7, segunda componente. De modo que el vector PQ tiene por componentes, era menos 5 menos 3, menos 8. Sí, menos 8, 1. Menos 8, 1, muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Bueno, y ahora tenemos que hallar el módulo del vector PQ. El módulo era la raíz cuadrada De las componentes. de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces nos va a quedar menos 8 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es 65. Raíz de 65. Raíz de 65. No la calculan esa raíz con la calculadora, la dejan indicada así, porque va a ser un irracional, no sé cuántas cifras puede tener. La única manera de expresarlo exacto es raíz de 65. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Muy bien. Ahora vamos a vectores en R3. Bueno, buscando, ¿no?
en el libro, si no, lo dibujamos acá, como que. Bueno, un sistema de referencia en R3 lo constituye un punto y tres versores. Es el punto O, el versor I, el versor J y el versor K. El versor I siempre asociado al eje X. El versor J siempre asociado al eje de las Y. Y el versor K asociado siempre al eje de la Z. La característica de estos tres versores es que son perpendiculares 2 a 2. Siempre van a dibujar el eje X hacia adelante. El eje X positivo, ¿no? El semieje positivo de la Z. El semieje positivo de la Y hacia la derecha. Y el semieje positivo de la Z perpendicular al plano que forman X y Y, tal cual se está dibujando. Muy bien. ¿En cuántas regiones divide el espacio este sistema? En 8. En 8 regiones, muy bien. ¿Todo lo ven? ¿Por qué en 8, profe? Me Mirá, quedarían como 8 cubos. y claro, sí. ¿Sabés qué es la forma más rápida de darse cuenta? Es situate contra una esquina de la pared de la habitación. Lo que vos estás viendo es, hacia tu izquierda va el eje X, hacia tu derecha abajo va el eje Y, y en la esquina de la pared va el eje Z. ¿Sí? Si ahora vos vas atrás del eje X, del eje Y, de la pared que determina el eje Y y el eje Z. Esos dos ejes determinan un plano, que sería la pared en tu caso. Si vas atrás, tenés otra región. ¿Se va entendiendo? Sí. Si ahora tomás el eje X y el eje Z, tenés una pared, un plano. Si vas del otro lado de esa pared, tenés otra región. Van dos. Ujú. ¿Sí? Así hasta 8, digamos. Después tenés, atrás de esa pared, de las dos paredes, mejor dicho, mirando de frente a la esquina, hay otra habitación. Ahí tenés las 4 que están por arriba del piso. Y por abajo del piso tenés otras 4. Claro. ¿Lo entendimos? Sí, sí. Muy bien. Bueno, para determinar un vector posición, se procede en forma similar a la vista en el plano. Nada más que ahora los puntos del espacio, ¿cuántas componentes van a tener? 3. 3 componentes. Entonces, si yo tengo un punto P, que tiene una X sub P, Y sub P, Z sub P, coordenadas, ese punto determina con el origen un vector OP, que se lo llama vector posición del punto P. Igual, similar a lo del plano. Entonces, ese vector lo puedo descomponer en la suma de 3 vectores. Del vector XP por Y, más el vector Y sub P por J, más el vector Z sub P por K. Y ahí tenemos las componentes vectoriales del vector OP. Si lo escribimos en forma escalar, sería, el vector tiene por componentes X sub P, Y sub P,
Z sub P. Se llaman componentes escalares. ¿Cómo calculan el módulo del vector P? Sumando las 3, la raíz cuadrada de las 3 al cuadrado. ¿Sí? Sí, se aplica Pitágoras 2 veces. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, muy bien. Una aclaración. El versor I, ¿qué componentes va a tener? Componente. 1, 0, 0. Muy bien, 1, 0, 0. Porque no, sobre el eje Y no hay componente y sobre el eje Z tampoco. Mejor dicho, no es que no haya, hay, valen 0. El versor J, 0, 1, 0. 0, 0, 1. 1, 0. Y el versor K, 0, 0, 0, 1. 0, 1. Si ahora tenemos dos puntos en el espacio y queremos determinar las componentes del vector. Tenemos un punto P de coordenadas X sub P, Y sub P, Z sub P. Y un punto Q de coordenadas X sub Q, Y sub Q, Z sub Q. ¿Cómo determinan las componentes del vector PQ? De forma similar a lo visto en el plano. ¿A nadie se le ocurre? Cero menos 8 y 1 serían los puntos. No, no, no. ¿Por qué 0 menos 8 y 1? No estamos hablando del ejercicio anterior de ese punto y lo estamos marcando en las 3 No, dimensiones. no, no, no. Estamos en otro tema. Ah, listo. No, el ejemplo era para el plano. Ahora estamos en el espacio. ¿Cómo podemos escribir? Si yo digo el vector OP más el PQ, ¿qué nos da? El vector PQ. No, no. Vamos de nuevo. El vector OP más el PQ, ¿qué nos da? OQ. OQ, muy bien. Si ahí, de ahí despejo el vector PQ, ¿a qué queda igual? Al OQ menos OP. OP, muy bien. Pero el OQ, ¿qué componentes tiene? X sub Q, Y sub Q, Z sub Q. Ujú. Y el vector OP,
X sub P, Y sub P, Z sub P. De modo Sí. que el vector PQ va a tener por componentes XQ menos XP, IQ menos IP, ZQ menos ZP. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. El punto P va a tener de coordenadas 5, menos 3, 4. El punto Q, 4, menos 2, 6. El vector PQ ¿qué componentes va a tener? Las coordenadas de Q menos la de P, ¿verdad? La Ujú. primer Menos componente 1, va a 1, ser... 2. Menos 1, 1, 2. Perfecto. Muy bien. Yo les pido el módulo. Raíz de 6. Raíz de... Raíz de 6. Raíz de 6. Sí, perfecto. Raíz de 6. Bueno, ahora vamos a jugar un poquito. Nos dieron el punto P, el punto Q. Sacamos el vector PQ, las componentes. Calculamos el módulo del vector PQ. Y ahora yo les digo, anoten, calcular las componentes de un vector U paralelo al PQ tal que el módulo de U sea 7. Sea. 7. Si nosotros tenemos, el vector PQ lo tenemos, ¿verdad? Dijimos que era menos 1, 1, 2. Si al vector lo dividimos por el módulo del vector, ¿qué nos da? Versor. El versor. ¿Cómo sería el versor? ¿Qué componentes tendría? Menos 1 sobre raíz de 6. Muy bien. 1 sobre raíz de 6 Y 2 sobre raíz de Y 6. 2 sobre. y 2 sobre raíz de 6. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Y ahora, el vector U que me piden, ¿cuántas veces el versor S va a ser? 7 veces. 7. Ah, ahí está, muy bien. Y entonces el vector U va a tener de componentes menos 7 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y 2 sobre raíz de 6.
¿Por qué, profe? ¿Por qué qué? No, ¿Por qué? no. 14, me equivoqué. Claro, ¿no? Ah, está. Me equivoqué, Sería, me men- equivoqué. sería Me menos equivoqué. 7, 7, 14. 7 y 14. Claro, sí, Está. disculpe. Me colgué con otra cosa, por eso. No pasa nada. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Bueno, en definitiva, siempre que multipliquemos a un vector por un número, nos va a dar otro vector que ¿qué va a conservar con el original? El sentido, la dirección, No, digo. la dirección, muy bien. Perdón. El sentido depende si el número es positivo o negativo, ¿está Sí. bien? Pero siempre que multipliquemos a un vector por un número, nos da un vector paralelo al original. ¿Cómo sería el razonamiento al revés? Vamos de nuevo. Sí. Si a nosotros nos dan un vector y lo multiplicamos por un número, obtenemos un vector, otro vector paralelo. ¿Sí? Inversamente, si me dan dos vectores y me preguntan si son paralelos, ¿cómo hago? Y puedo ver si hay un alfa que convierta un vector en el otro. Correcto. O ¿Cómo sea, harías? como que sea proporcional. Correcto. ¿Cómo harías? Por ejemplo, nos dan el vector U, tiene de componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3. Un vector B tiene de componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y entonces, U paralelo a B sí, solo sí, existe lambda perteneciente a los reales, tal que A sea igual a lambda por B. A, ¿puede ser? U sea igual a lambda por B, ¿sí? Eso, U sea igual a lambda por B. Muy bien. ¿Y ahora qué harían? De esa igualdad última que quedó, al vector U, lo puedo expresar por componentes. Igual a lambda por B1, B2, B3. ¿Y ahí qué conclusión sacan? Que la primer componente en el primer miembro, U sub 1, tiene que ser igual a la primer componente en el segundo miembro, lambda B1. La segunda componente en el primer miembro, U sub 2, igual a la segunda componente en el segundo miembro, lambda B2. Y así para la tercera. ¿Cuántas igualdades nos quedaron? 3 igualdad. 3 igualdades. Para que esto Y, sea un... Sí, sí, escucha. y ahí despejarías lambda pasando a lo que sería, por ejemplo, U sub 1 sobre B sub 1 y así, consecutivamente. Muy bien. O sea que de la primera igualdad, lambda queda U sub 1 sobre B sub 1. De la segunda igualdad,
U sub 2 sobre B sub 2. Y de la tercera igualdad, U sub 3 sobre B sub 3. ¿De acuerdo? Ahora, para que efectivamente los vectores sean paralelos, el valor de lambda que despejemos de la primera, de la segunda y la tercera igualdad, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Sí? Son números, pero para que sean los vectores sean paralelos se tiene que cumplir esto. Que U sub 1 sobre B sub 1 tiene que ser igual a U sub 2 sobre B sub 2 e igual a U sub 3 sobre B sub 3. Donde B1, B2 y B3 son distintos de 0, ¿no? Por supuesto. ¿Lo entendieron? Sí, pero Bueno, decime. Vamos a las propiedades del producto. Bueno, acá estamos viendo las propiedades del producto de un vector por un escalar. La primera era la definición, que decíamos que lambda por B es un vector. La segunda es asociativa mixta. Es decir, asocio el producto de los dos escalares y luego lo hago por el vector o permuto. Propiedad distributiva respecto de la suma de vectores. Lambda por U más B es lambda por U más lambda por B. Propiedad distributiva respecto de la suma de los escalares. Y después el elemento neutro, que es el 1. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a definir ángulos directores y cosenos directores. Los ángulos directores son los ángulos que forma un vector con el semieje positivo de las X, ese es el primer ángulo director. El segundo ángulo director es el ángulo que forma un vector con el semieje positivo de las Y. Y el tercer ángulo director es el ángulo que forma un vector con el semieje positivo de la Z. Bueno, cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores. El primer coseno director es el coseno de alfa, el segundo es el coseno de beta, y el tercer coseno director es el coseno de gamma. Son definiciones estas, ¿eh? Bueno, vamos a productos escalares ahora. El producto escalar entre dos vectores es una operación nueva para ustedes. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Dado un vector U y un vector B,
el producto escalar entre ellos es el número que se obtiene, dos puntos, U escalar B, U escalar B se indica, como lo acaba de escribir, con un puntito, ¿sí? Ese punto significa producto escalar. Es el número que se obtiene multiplicando el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman U con B. Fíjense, el módulo de U es un número, el módulo de B es un número, y el coseno de un ángulo es un número. Por lo tanto, el producto de tres escalares da un escalar. Ahora, si ustedes miran bien ahí, inmediatamente, si yo les pregunto, ¿cómo sé si U y B son perpendiculares? El coseno te daría 0. El coseno tendría que dar 0, correcto, porque el coseno de 90 grados vale 0. ¿Se entendió? Bueno, ¿lo entendieron esto? Estoy preguntando. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Supongamos que a nosotros nos dan el vector U, que es el U1i más U2j más U sub 3k. ¿Sí? Y nos dan un vector B que es igual a B sub 1 por I más B sub 2 por J más B sub 3 por K. Fíjense en la expresión de U. U es igual a B1 por I más B2 por J más B3 por K. O sea que el vector U está escrito como una suma de... Estoy preguntando. ¿Me siguen lo que estoy preguntando? Una suma de vectores. Una suma de vectores, muy bien. Y el vector B, que es igual a B1 por I más B2 por J más B3, B sub 3 por K, también es una suma de vectores. Si yo ahora quiero hacer U escalar B, muy bien. Sería el U1 por I más el U2, U sub 2 por J,
más U3 Más por K. U, claro. Escalar escalar B, pero B, ¿quién es? B sub 1 por I, más B sub 2 por J, más B sub 3 por K. Sí. Decíamos que habíamos visto las propiedades, que gozaba de la propiedad distributiva. ¿Cómo harían esa operación? Fíjense, U sub 1 y B sub 1 son números. ¿Sí? Sí. Y I es un versor. Entonces, yo puedo aplicar propiedad distributiva. De modo que quedaría U1, B sub 1 y escalar I. Claro, al cuadrado. Pero ahora lo vemos. Después sería U sub 1, B sub 2 y escalar J. Y después sería U sub 1, B sub 3 B sub 3. y escalar K. Sí. ¿Sí? Terminé con U1, arranco con U2. Más, ¿no? Por supuesto. U2, B1, J escalar I. Más U2, B2, J escalar J. Más U2, B3, J escalar K. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero con U sub 3. Será U sub 3, B sub 1, K escalar I. Más U sub 3, B sub 2, Escalar J. K escalar J. Muy bien. Más U sub 3, U sub 3, B sub 3, K escalar K. ¿Están todos de acuerdo? Ahora ahí hay un montón de términos que son perpendiculares. Sí, sí. Aparte. Si yo te digo I escalar I, ¿sí? Aplicando la definición primaria que vimos de producto escalar. La definición primaria, ¿cómo quedaría? Para efectuar I escalar I. El módulo de I por el módulo de I por el coseno del ángulo que forma con I. ¿Qué ángulo forma? 0. 0. ¿Y el coseno de 0 cuánto vale? 1. 1. Y entonces I escalar I, ¿cuánto da? ¿Y al No. cuadrado? Y al cuadrado. Acá I escalar I es el módulo de I. ¿Cuánto es? Ah, te va a dar 1, te va a dar I porque es 1 No, I te va a no dar. te va a dar. Dijimos que el 1, producto 1, 1. escalar, el producto escalar da Es un número. Sí, sí, un ¿Ah? 1. Entonces, I escalar I es el módulo de I por el módulo de I por el coseno de 0. ¿El módulo de I cuánto es? 1. Y entonces ese producto escalar da 1. Sí, sí. ¿Se entendió? Sí. J escalar J, ¿cuánto va a dar? 1 también. 1 también. ¿Y K escalar K? 1. 1. Ahora, si yo hago I escalar J, ¿qué posiciones tienen esos dos vectores entre sí? Te va a ¿Son? dar 0. Claro, porque son perpendiculares. Claro. ¿Está bien? Si hago I escalar K, 0, porque son perpendiculares. J escalar K, 0. J escalar I, 0.
O sea que de todos esos términos que me quedaron ahí, ¿a qué se reduce el producto escalar? A 1B1 Más 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 U2B2 V2, U2, claro, B2. V3. por B3. Ahí está. ¿Lo entendimos? Sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo puedo calcular los cosenos directores usando producto escalar, ¿no? Pero antes vamos a poner otra vez la definición de producto escalar. Fíjense, ahí nos quedó U escalar B, es U1B1, más U2B2, más U3B3. Y también es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo, que forman entre sí U y B. De modo que el coseno del ángulo va a ser U1B1 más U2B2 más U3B3 sobre el módulo de U por el módulo de B. Ahora bien, si yo quiero calcular el primer coseno director, será el coseno del ángulo que forma el vector, ¿con quién? Con el eje X. ¿Y qué vector tengo en el eje X? Tengo el versor Y. ¿Sí? Entonces, el primer coseno director será el coseno del ángulo formado entre U, el vector U y el vector Y.
¿Están de acuerdo que el primer coseno director es el coseno del ángulo que forma U con I? Sí. Bien. Si yo miro la formulita que tengo ahí remarcada en azul, celeste, coseno de U con I será igual. ¿Cuáles eran las componentes del versor I? 1, 0, 0. Muy bien. Y entonces la formulita, ¿cómo me va a quedar? U sub 1 por 1, más U sub 2 por 0, más U sub 3 por 0. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que eso que nos da. U sub 1 por 1 sobre el módulo de U. U sub 1 sobre el módulo de U, perfecto. En forma similar, el versor J, ¿qué componentes tiene? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Entonces, si queremos calcular el segundo coseno director, coseno de el ángulo que forma el vector U con el eje de las Y, o el coseno del ángulo que forma el vector U con el versor J. Se ¿Sí? quedaría U sub 2 por el módulo de J. Sobre Sobre. el módulo de U. U sub 2 sobre el módulo de U. Ah, sobre el módulo de U. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Y el tercer coseno director? U sub 3 sobre el módulo de U. Correcto, correcto. Propiedad. Coseno cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado de beta. Más coseno cuadrado de gamma. Igual. ¿Qué harían ustedes para calcular esto? Coseno de alfa, ¿qué era? U sub 1 sobre el módulo U. Si es coseno cuadrado, ¿qué será? U sub 1 sobre el módulo de U a la 2. Muy bien. O sea, perdón, vamos de nuevo. U sub 1 al cuadrado sobre el módulo de U al cuadrado. ¿Sí? Más U sub 2 al cuadrado sobre el módulo de U al cuadrado. Más U sub 3 al cuadrado sobre el módulo de U al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esa cuenta cuánto va a dar? Sacamos como un denominador módulo U al cuadrado y efectuamos la suma. Profe, Sí, yo no entendí por qué coseno cuadrado de cada uno. ¿por qué? Porque es una propiedad. Ah, Si yo elevo los cosenos directores al cuadrado y los sumo, tiene una propiedad, que es la que estamos viendo. gracias. Fíjense, ¿qué es U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado? El módulo de U al El cuadrado. módulo de U. Al cuadrado. Y entonces me queda el módulo de U al cuadrado sobre el módulo de U al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1. 1. Correcto. Y entonces si a ustedes les preguntan, por ejemplo, le dan los valores de los cosenos directores de un
de un vector. Y le dice, y la pregunta sería, ¿pueden ser estos los valores de los cosenos directores? ¿Qué harían? Lo elevan al cuadrado y lo suman. Si da 1, pueden ser. Si no, no. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Ahora, otra pregunta. Si yo miro ahí, U sub 1 sobre el módulo de U, ¿qué es? Vamos de nuevo. Yo tengo U sub 1 sobre el módulo U, punto y coma. U sub 2 sobre el módulo U, punto y coma. U sub 3 sobre el módulo U, punto y coma. No, ya está, cierran paréntesis. El versor. El versor, muy bien. O sea que si las elevo al cuadrado y lo sumo, ¿cuántos me tenía que dar? Sí, un versor. 1. 1. O sea que los cosenos directores coinciden con las componentes del versor asociado al vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esta propiedad? Pregunten, chicos, si hay duda. Yo entendí, profe. ¿No entendiste? No, entendí. Ah. Profe, una pregunta. Sí, Yo dale. estoy viendo acá en la página del libro y sería esto de que estamos viendo de las propiedades a partir de la página 27, si no me equivoco, o estoy perdida con el libro. Mirá, yo no lo tengo abierto el libro ahora. Se puede ver. Yo la clase en general, lo que yo pretendo con las clases, toda la vida hice eso, es tratar de seguir un orden, ¿no? Pero ir explicando los puntos que para mí son los más importantes. Después la conexión entre los puntos lo tienen que estudiar ustedes. Claro, sí, sí. Por eso te preguntaba para saber más o menos si estaba bien con las páginas, pero sí creo que sí, que es a partir de la 27. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver una propiedad, chicos, y con esto cortamos. Que subrayen, remarquen, ojo, pongan, únicamente para vectores del plano. Para el espacio no. Únicamente para vectores del plano. Dado un vector U de componentes alfa, punto y coma, beta, alfa, beta, el vector B de componentes menos beta, alfa, es perpendicular a U.
¿Cómo se dan cuenta que es perpendicular? Si nosotros hacemos U escalar B, El producto escalar tendría que dar 0, ¿no? sí, hacelo. Será la primer componente de U por la primer componente de B. ¿Qué te da eso? ¿Cuál es la primer componente de U? Alfa. 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 La primer componente de B, Menos beta. Menos menos beta. beta. Y entonces, la primera por la primera me queda menos alfa beta. ¿Sí? Y la segunda componente por la segunda, más beta alfa. ¿Cuánto da eso? Cero. Da 0. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Sí? Sí, creo que. A ver, con un ejemplo. Dado U, 3, 7, obtener un vector B perpendicular al U de módulo de módulo 8. Bueno, ¿cómo? No lo voy a hacer. Se los dejo para que lo hagan. Pero ¿cómo harían? Estoy trabajando con un vector del plano. Me piden un vector perpendicular. ¿Qué hago? Busco un vector que de forma escalar me termine dando 0. Por eso, ¿cómo se hace? Vos fíjate que yo dije, dado un vector U de componentes alfa beta, el vector B, ¿qué hice con las componentes para obtener las componentes de B? Permuté las componentes y le cambié el signo a una. ¿Sí? ¿Cómo harías acá? Menos 7, 3. Correcto. Ya tengo un vector perpendicular al U. Pero a mí me están pidiendo una condición más, que el vector que yo quiero obtener perpendicular tenga módulo 8. Y evidentemente el vector menos 7, 3 no tiene módulo 8. ¿Qué hago? Saco el versor asociado a ese nuevo vector. ¿Sí? Y después, el vector que estoy buscando, ¿cuántas veces el versor va a ser? 8. Claro. Bueno, háganlo para la clase que viene. ¿Alguna duda? Pregunten, chicos.
¿No hay dudas? Bueno, nos encontramos entonces la clase que viene, a las 10. Que lo pasen bien. Listo, profe. Lo profe. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, profe. Ah. Hasta luego.